les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Las últimas indicaciones que recibieron los discípulos de cara a cara y escucharlo literalmente de su propia voz fueron estas palabras. Una hermosa promesa cumplida en el libro de los Hechos. Los discípulos habían visto a Jesús hacer señales, hacer milagros, lo habían escuchado predicar con tanta claridad un mensaje tan poderoso que transformaba la vida de todos aquellos que alcanzaban a oírlo. Los discípulos habían seguido al Señor Jesucristo durante aproximadamente 3 años, habían aprendido de Él, no solamente a compartir un mensaje, sino también a vivir ese mensaje. Habían escuchado de Jesús acerca de la humildad, acerca del poder, acerca de la pasión que se necesita para alcanzar a los perdidos. Vieron a Jesús levantar a leprosos, vieron a Jesús salvar a prostitutas, vieron a Jesús ayudar a aquellos que se sentían desvalidos, vieron a Jesús devolver la vista a los ciegos, estuvieron cerca de Él, conocieron su esencia, conocieron su predicación, conocieron su persona. Pero ahora, la labor, el mensaje, lo van a llevar ellos. Ahora la predicación ya no está en manos de Jesús, está en manos de sus discípulos, de sus apóstoles y de todos aquellos que desean seguirles. La instrucción de Jesús fue: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y Jesús vuelve a recordar uno de los primeros pasajes que vemos en los Evangelios. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ese momento, los discípulos o los apóstoles no sabían de qué se trataba la promesa. Ellos estuvieron esperando en un aposento en el segundo piso de una casa, orando, platicando, conviviendo, simplemente confiando en la palabra de Jesús. El versículo 1 del capítulo 2 nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, que cabe aclarar, el Pentecostés era una fiesta que tenía años celebrándose, era una fiesta judía. 50 días después de la Pascua había una celebración en la agricultura, las primicias, el repartir, el dar, el celebrar que Dios había sido bueno y que la cosecha se estaba levantando e iba a ser fructífero para el otro año. Esa era la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta donde venían personas de todas las partes del mundo, de toda la región conocida, porque celebraban juntos lo que Dios hacía. Y ahí, en medio de esa fiesta, en medio de esa multitud, llegó el día del Pentecostés, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando estaban todos reunidos, todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que lo hiciesen. La verdad es que la llenura del Espíritu Santo en ese día marcó un precedente, marcó la historia, dividió el antes y el después en la vida de los discípulos y en la vida de todos aquellos que somos creyentes del Señor Jesús. Se estaba cumpliendo la promesa del Padre, el poder que estaba embistiendo a esos hombres y a esas mujeres, estaba diciendo que el Señor iba a levantar una gran cosecha en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las naciones. Dice la palabra del Señor que toda la gente que estaba escuchando y viendo todo esto que llamó la atención, algunos decían que estaban borrachos, pero otros maravillados y desconcertados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Toda la gente de esa región conocida, los judíos piadosos que habían venido a la fiesta, pudieron escuchar las maravillas de Dios. De esto estaban asombrados, de que hablaban en su lengua, en su dialecto, y ellos podían estar recibiendo un mensaje que hablaba de las maravillas de Dios. El poder del Espíritu Santo sobre un hombre o sobre una mujer se va a distinguir si es el Espíritu de Dios, porque siempre dará gloria a Dios y hablará de las maravillas de Dios. No hablará de su vida,
No va a estar hablando de su pasado. No va a pasar tiempo jactándose de la manera y de la maldad en la cual él se revolcaba antes de conocer a Jesús. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro se levanta, aquel hombre que muchas veces consideramos impulsivo, iracundo, testarudo, pero se levanta y empieza a hablar acerca de la obra del Señor Jesucristo. En ese momento dice la palabra del Señor que se bautizaron se convirtieron y se bautizaron más de 3,000 personas. Imagínate, el Señor estaba respaldando la promesa de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo había llegado. Ellos estaban recibiendo la promesa y fue literalmente una explosión en la vida de toda esta comunidad de creyentes. La iglesia, la búsqueda de Dios, la llenura del Espíritu Santo, no solamente son experiencias en un altar y no solamente es llorar o sentir algo sobrenatural o algo que en ninguna parte se siente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Formar parte de la iglesia es formar parte de una familia. La comunión, la convivencia, sentarte a tomar un café con alguien, platicar, disfrutar ese tiempo y darte cuenta que no estás solo, es parte de la sanidad de la iglesia. Quien es lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad para amar a Dios y también para amar a sus semejantes. Dice la palabra de Dios que ellos siempre estaban disfrutando y compartían el pan y la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían de ser salvos. Tan espiritual es ir a una reunión de oración en la iglesia, como tan espiritual es sentarte en la mesa a reírte con tus hermanos y a comer y a disfrutar con ellos. Esto es espiritual. Esa es la forma en la cual creció la iglesia. La unidad. El Señor Jesucristo decía que sean uno como tú y yo somos uno. En algún momento hemos pensado que llevarnos bien con los hermanos no tiene nada de espiritual. Pero la principal iglesia o la primera iglesia, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos nos dice que esto era lo que hacían. Estudiaban la palabra, la doctrina de los apóstoles. También se sentaban a comer juntos y también oraban. Era algo íntegro. El capítulo 3 nos dice el primer milagro que sucede. Ya no está Jesús presente físicamente, pero ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan llegaron al templo a orar y entraron por una puerta que se llamaba La Hermosa. Y había un hombre lisiado, paralítico de nacimiento, y siempre pedía limosna. Pedro le dice: no tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos algo para darte. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y empezó a celebrar y a gozarse y a saltar de alegría dentro del templo. Los religiosos no querían que se hiciera eso, que se estaba rompiendo el molde. Pero eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a romper los moldes que nos tienen atados para disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Cuál es la reacción de los religiosos? Juzgar, condenar, apuntar. Pero la reacción de aquellos que siguen a Jesús es celebrar juntamente con el paralítico que empieza a caminar. Los llevaron al consejo según el capítulo 4. Y con esto permíteme terminar. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver solamente con experiencias extrasensoriales o sobrenaturales o emociones encontradas en un templo. La gente, dice la palabra del Señor, que estaba asombrada de escuchar a Pedro y a Juan predicar. El capítulo 4, versículo 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ser testigos de Cristo en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. La llenura del Espíritu Santo siempre será la evidencia de que las personas ven a Jesús en ti. De nada sirve estar en una iglesia, de nada sirve formar parte de una comunidad de adoración, si las personas no nos encuentran tal y como es Jesús, si las personas no ven a Jesús en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios despierte hambre por su palabra y sed por su presencia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.